Srila Vaman Goswami Maharaj. De la misma forma, ofrezco mis más humildes y respetuosas reverencias a los pies del loto de Nitya y la provisión principal. Ashtotra Sadasya Srimad Bhaktivedanta Srila Narayan Goswami Maharaj. De la misma forma y simultáneamente, ofrezco mis más humildes y respetuosas reverencias a los pies del loto de Nitya y la provisión Vishnupad. Ashtotra Sadasya Srimad Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, Srila Bhakti Rakshat Srila Goswami Maharaj, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, Srila Bhakti Radha Puri Goswami Maharaj, de todos los nuestro Guru Varga, así como de todos los devotos y devotas presentes. So continue, I also discussed about Sri Bhajan Rahasya. Así que vamos a continuar discutiendo acerca del Sri Bhajan Rahasya. Rahasya means secret. Rahasya significa secreto. And we think not to open everywhere. Eso quiere decir que no se abre donde sea. If anything's covered, secret, then everybody will be eager to listen or see that things. ¿Por qué? Porque cuando algo es secreto, todo el mundo está deseoso de conocer eso. Or if anything is open, no one give attention. Y si algo se muestra a todo el mundo, nadie le presta atención. This is true. ¿Es cierto o no? So in the same way, the realm of Bhakti Rajya, de la misma forma, el tesoro del Bhakti, something also should be secret. También debe ser de alguna forma secreto. You have many things you have secret or not? ¿Hay algunas cosas que ustedes guardan como secretos, sí o no? What things you have secret, personal, you not giving to anybody? ¿Qué cosas personales ustedes guardan de forma secreta? Cosas personales que no le enseñan a nadie. Your bank account. Como su cuenta bancaria. Password. Su password. This is also a secret. Eso también es un secreto. Otherwise, if you give your bank account to someone, then after a few days you can see your account money completely at zero. Si por ejemplo tú le das acceso a tu cuenta bancaria a alguien más, que vas a ver en unos días que está completamente en cero. This is true. ¿Es cierto o no? Password. Password you will not give. Por ejemplo, la contraseña tampoco se le da a nadie. In your Facebook or email address, anywhere. La contraseña de tu Facebook. This is for your own secret. De tu correo, eso es para ti, es un secreto. Otherwise, if you give your password to someone, then they will see everything and give big propaganda. Entonces, si alguien, por ejemplo, le das tu contraseña, va a ver todas tus cosas y va a empezar a hacer propaganda. Maybe envious people, they will put also bad things in your... Incluso la gente que es envidiosa de ti va a empezar a colocar cosas ahí. So, I am saying because in this matter we say many things we have also secret. ¿Por qué les digo esto? Porque en este mundo material la gente tiene algunas cosas que son secretas. Same way, in our bhajan, sadhana, transcendental world, something also secret, rahasya. De la misma forma, en el mundo trascendental, algo es secreto, esto se llama rahasya. But performing bhajan and sadhana, then slowly you realize yourself. Pero por realizar bhajan y sadhana, de alguna forma lentamente vas a realizarte a ti mismo. So for this regard, Srila Bhaktivinoda Thakur gave this name, book's name, Sri Bhajan Rahasya. Y por este motivo es que Srila Bhaktivinoda Thakur le dio este nombre a este libro, Sri Bhajan Rahasya. Srila Narottam Das Thakur in Prem Bhakti Chandrika also explained, Srila Narottam Das Thakur en su Prem Bhakti Chandrika también explica, Apano bhajana katha na kohibe jatha tatha. You should not your own bhajan katha speak to everywhere. Entonces tú no debes de estar haciendo o diciéndole a todo el mundo cuál es tu propio bhajan katha. And that your bhajan you have to keep in your heart. Tu bhajan tú debes guardarlo en tu corazón. Two things should be secret and hide yourself, not to show to everybody. Dos cosas se deben guardar para ti mismo y no decirle a nadie más. Bhojan and bhajan.
Una es vayan y vayan. And do you understand? Bhojan means eat what you eat. ¿Entienden? Primero, por ejemplo, vayan significa lo que comen. You should not eat in public place, then people will criticize to you. No debes comer en lugares públicos porque si no la gente te critica. Especially sannyasi, sadhus should not eat in public place. Especialmente un sannyasi o un sadhu no debe comer en un lugar público. Then people will be what? Criticize to you. ¿Por qué? Porque la gente lo critica. Ramchandra, that disciple of Madhavendra Puripad. Por ejemplo, como Ramachandra, el discípulo de Madhavendra Puripad. Ramchandra Puri. Ramachandra Puri. He invited to Chaitanya Mahaprabhu to take prasad in his house. Él invitó a Sri Chaitanya Mahaprabhu a tomar prasad en su casa. And he prepared many kinds of prasadam, delicious prasadam. Y hizo diferentes preparaciones deliciosas como prasad. When Mahaprabhu started to eat, cuando Mahaprabhu comenzó a comer, that time he criticized with Lord Chaitanya Mahaprabhu. Él criticó al Señor Chaitanya Mahaprabhu. Hey, you are sannyasi. Why are you eating so much delicious food? Dijo, si tú eres sannyasi, ¿por qué estás comiendo tantas cosas deliciosas? He invites to Chaitanya Mahaprabhu to take prasad. He gave prasad, or when Chaitanya Mahaprabhu is eating, that time he criticized. Él invitó al mismo Señor Chaitanya Mahaprabhu a tomar prasad y cuando el Señor Mahaprabhu comenzó a tomar prasad, él mismo lo comenzó a criticar. For this regard, our Shastra says, por este propósito nuestra Shastra dice, when you eat, you have the secret, not shown to everybody. Cuando tú comas, debes de hacerlo de forma secreta, no delante de todo el mundo. Understand? In also Niti Shastra, explain this tattva, philosophy also. En nuestro Shastra también se explica esta filosofía, este tattva. You know, in Indian, very nice, beautiful story about King Vikramaditya Katha. Vikramaditya. Entonces, en India se cuenta una muy bella historia del rey Vikramaditya. And his wife was very intelligent and Vidushi Mahila, very learned scholar. Su esposa era muy erudita, era muy inteligente. Then, one day, Vikramaditya's wife, Bhanumati. Entonces, un día la esposa de Vikramaditya, Bhanumati, she was talking something with her girlfriends. Ella estaba comentando algo con sus amigas. Understand? In the meantime, Vikramaditya, he came in front of his wife where she was talking something with her girlfriends. En ese momento el rey Vikramaditya apareció delante de su esposa, que en ese momento se encontraba comentando algo con sus amigas. And then Bhanumati, the wife of Vikramaditya, después Bhanumati, que es la esposa del rey Vikramaditya, hey, you are stupid, nonsense, rascal, foolish, muraka. Dijo, tú eres un tonto, estúpido, sin sentido, bribón. Then Vikramaditya became very surprised. Y entonces el rey Vikramaditya se quedó muy sorprendido. What is my fault? Dijo, ¿cuál es mi falta? But this katha, how possible he will tell to whom? Why his wife tell to him that you are foolish, muraka. Entonces en este katha vemos como su esposa le dijo a él, ¿sabes qué? Tú eres un tonto. Ask to whom? Why my wife told me I am foolish. Y él se preguntó, ¿a quién le puedo preguntar por qué mi esposa dijo que yo soy un tonto? Then Vikramaditya, he asked to Kalidas, very learned scholar person, in his assembly house, that is called Navanatra Sabha, 9 and very great Panditas in his assembly house. Among of the 9 Panditas, Kalidas, he was very intelligent person. Y entonces el rey le preguntó al mejor de los eruditos que estaba ahí, que era Cálidas,
que era el mejor de los Navamattasavas, que significa que había un grupo de 9 personas eruditas, pero de todos ellos el más erudito y estudiado era Kalidas. Kalidas was not ordinary person. Kalidas no era una persona ordinaria. Whatever speak, actually Suddha Saraswati manifested on his tongue, and he speaks. Entonces todo lo que él hablaba se manifestaba inmediatamente desde su lengua. He is the recipient mercy of Saraswati Devi, who is the goddesses of knowledge. Entonces la diosa Saraswati se manifestaba en él cuando él hablaba. ¿Por qué? Porque él era el recipiente de ella y de todo el conocimiento. Understand? Daiva Balam Param Balam. Who receives the power from the demigod and demigoddess is very powerful. Aquel que recibe el poder de los semidioses o las semidiosas se vuelve en alguien muy poderoso. So Sanskrit word explains Daiva Balam hi Param Balam. One who receives the ball, strength from devatas is very powerful. Entonces aquí se afirma que aquel que recibe bala, la fuerza de los devatas, se convierte en alguien sumamente poderoso. So for this regard, Vikramaditya asked to Kalidas, you tell to me, why my wife told me I am foolish? Y entonces el rey Vikramaditya le preguntó a Kalidas, dime por qué mi esposa ha dicho que soy un tonto. No, I did a little bit forget, mistake. He did not say, why my wife told me I am foolish. He did not tell this. He told, who is called foolish? Entonces, dice Gurudev que les pido una disculpa, que se equivocó, que él no le preguntó por qué su esposa le había dicho tonto, sino que el rey le preguntó a Kalidas, ¿qué significa ser tonto? How know that person is foolish? Dijo, ¿cómo yo sé que una persona es tonta? That time Kalidas, he quoted one Sanskrit verse. En ese momento Kalidas citó un verso en sánscrito. Told the one who walking and eating simultaneously, he is called foolish. Le dijo, aquel que camina y come al mismo tiempo es llamado un tonto. Or one who eats in front of public place also is foolish. Y le dijo, y también aquel que come en un lugar público es llamado un tonto. Or where some person are speaking together, one who come and listen, he is foolish. Y le dijo, y también aquel que llega cuando 2 personas están hablando, en ese momento también es llamado un tonto. Do you understand? Just the 2 persons you are speaking. If another 3rd person will come and listen your katha, and without permission, he is foolish. ¿Entienden esto? Por ejemplo, 2 personas pueden que estén hablando de un katha entre ellos, ¿no? Y llega un tercero y se queda a escuchar sin permiso de ellos, esa persona es llamada un tonto. Or if without their permission, if you interfere their katha, also foolish. Y entonces si tú te quedas ahí interrumpiendo sin su permiso, también eres llamado un tonto. This is true. ¿Es cierto? 2 persons you are speaking. And another person interfere your katha, they will say, hey, why you interfere over this katha? Get out here. Entonces, por ejemplo, si 2 personas están hablando de algo en privado y llega un tercero y se queda ahí y no pide permiso para quedarse y solo interrumpe, entonces tú qué haces, le dices, hey, fuera de aquí. I did not invite you No te invité. to listen our this katha. ¿Por qué te quedas a escuchar este katha que estamos hablando? This is true. 2 friends, they are speaking some secret things. If another person will come and listen and interfere their katha, then they will become angry or not. ¿Es cierto o no? Por ejemplo, si 2 personas están hablando en privado y llega el tercero e interrumpe, ¿a poco esas personas no se van a molestar? And that time they will have heavy chastisement to you. Y entonces en ese momento si tú llegas y los interrumpes te van a dar un castigo fuerte. So just there are many slokas there. Just I also one is saying in this way. Then Vikramaditya, he realized, when my wife, she was speaking with her girlfriend, and I came there and listened. This is my foolishness, murkhata.
Entonces, dijo Srila Gurudev, dijo, ahí hay varios shlokas, pero solamente se los estoy resumiendo un poco. Sin embargo, el rey Vikramadita entonces llegó y le preguntó a Cálidas, bueno, yo llegué e interrumpí la plática de mi esposa con sus amigas, tal vez ese fue mi error. This is true or wrong? This is general knowledge or not? ¿Esto es cierto, no? ¿Esto es de conocimiento general? ¿O no? And simple etiquette also. Eso es etiqueta simple. When two persons they are speaking, you should not go there or you should not interfere their subject also. Cuando dos personas están hablando en secreto, tú no debes llegar e interrumpir y tampoco quedarte ahí. This is a common sense. Eso es sentido común. And if you have no common sense, you are foolish, muraka. Y si tú no tienes sentido común, eres un tonto, eres un mura. Then Vikramaditya realized, oh, for this regard, my wife, she told me, I am foolish. Y entonces Vikramaditya se dio cuenta que por eso es que su esposa lo había dicho que era un tonto. Why I am saying here? When the people they are, when two persons are speaking, maybe they are secret things. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando dos personas se encuentran hablando algunas cosas secretas en privado. And without invitation, third person should not listen their conversation. Sin invitación, una tercera persona no debe escuchar su conversación. This is true. As if you listen and hiding away, then you are spy. Entonces, y si tú te quedas a escuchar de forma secreta, eres un espía. Jasu. This is also a criminal. He will become in the criminal act. Y esto se convierte en un acto criminal. This is too wrong. Criminal act. America, this rule is very, very strong. Entonces, ¿esto es un acto criminal, sí o no? En América, por ejemplo, esto se castiga muy fuertemente. So just in coming. Because why I am saying, because something bhajan, this book's name is called Bhajan Rahasya. Entonces, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque este libro se llama Bhajan Rahasya. Yesterday I told, sadhan and bhajan not same thing. Ayer les dije, el sadhan y el bhajan no son la misma cosa. Sadhan means you are practicing with your limbs and body how to attain and to your perfection. That is called sadhan. Entonces, sadhan se le llama a la práctica que realizas con tus extremidades y con tu cuerpo para poder obtener tu meta. Or bhajan means bhajati sibbati, direct. You serve your istadeva, worshipful deities, with your transcendental constitutional form. That is called bhajan. Y bhajan significa servir a tu istadeva, tu deidad adorable, a través de tu forma trascendental constitucional. A esto se le llama bhajan. So this bhajan is very, very secret and very confidential. Así que este bhajan es muy secreto, es confidencial. This is true. ¿Es cierto o no? So for this regard, Narottam Das Thakur Prem Bhakti Chandrika explains, apano bhajana katha na koibe jatha tatha. Don't you tell your own bhajan katha to everywhere. Entonces, por este motivo, Srila Narottam Das Thakur en Suprema Bhakti Chandrika afirma en este verso que no debes decirle a todo el mundo cómo es tu bhajan o tu práctica. Bhajan should be kept in your inner court of heart. Entonces, tu bhajan siempre debe estar guardado en lo más profundo de tu corazón. So, for this regard, this granth's name is called Bhajan Rahasya. Y por este motivo es que el nombre de este grantha es llamado Bhajan Rahasya. So, but this secret katha, you speak to whom? Who is very near and dearest to a person. ¿A quién le vas a contar este katha? A alguien que es una persona muy cercana y muy querida para ti. Not everywhere. Not public place. To everybody. No a todo mundo, no vas a estar diciendo esto en lugares públicos. You have money in the bank, you will not tell to everybody. El dinero que tú tienes en el banco no le andas diciendo a todo el mundo. You have money in your bank or not? ¿Tienes dinero en el banco, sí o no? But you cannot tell to everybody. Pero no le puedes andar diciendo a todo el mundo. Maybe you tell whom? Very your near and dearest person. ¿A quién le vas a decir? Tal vez a la persona más cercana y más querida para ti. Understand? This is true or wrong? So now coming this way. So here in this grantha, Bhaktivinoda Thakur
Now he is opening the secret of bhajan. Entonces en este granta, Srila Bhaktivinoda Thakur está abriendo los secretos del Vayan. Not to tell to everybody. He is speaking to whom? Those who are qualified persons. No le está diciendo esto a todo el mundo. ¿A quién le está diciendo lo que viene en este libro? A personas For cualificadas. this regard, Bhaktivinoda Thakur, in this Bhajan Rahasya Grantha, he explained there are two kinds of devotees of Lord. Y por este motivo es que Srila Bhaktivinoda Thakur explica en este Vayan Rahasya Grantha que hay dos tipos de devotos del Señor. One is called Jatarati Sadhak, another is called Ajatarati Sadhak. Uno es llamado Yataratik Sadak y el otro es Ayataratik Sadak. Yesterday to Jatarati Roti towards Krishna. Roti means deep attachment towards Krishna. Entonces, Manifested one's heart, he is called Jatarati Sadhak. entonces ayer lo dije, Yataratik Sadak es aquel que ya tiene Rati en su corazón hacia Krishna. Or Ajatarati Sadhak, Roti not manifested it in his heart. Y It's called Ajatarati Sadhak. Y Ayataratik Sadak es aquel sadaka en el cual el Rati no se ha manifestado dentro de su corazón. So now when Ajatarati Sadhak, Roti not manifested one's heart yet, he is called Ajatarati Sadhak. He have to perform bhajan, he have to practice devotional service with his limbs and body, and how to remove all anarthas from his heart. Entonces el Ayataratik Sadak, como el Rati no se ha manifestado en su corazón, él tiene que realizar servicio devocional a través de sus extremidades y de su cuerpo. And how to attain one the sprinkle mood of Brajavasis. Para poder esforzarse y obtener aunque sea una chispa del humor de los Brajavasis. So for this regard, this sloka is one. Kriti saddha bhavit saddha sa sadhana vidha nitya siddhasya bhavasya prakatyam hridi saddhati. This is the definition. Jatarati sadhak, roti towards Krishna manifest one's heart. He is a Jatarati sadhak. Yesterday I told, there are Jatarati sadhak, there are 9 external symptoms and 3 internal symptoms. Entonces el día de ayer lo expliqué que Yataratik Sadak es aquel el cual el Rati ya se manifestó en su corazón y este tipo de sadaka tiene 9 síntomas externos y 3 síntomas internos. Kandra Vartakaratang Bhaktiman Sannata Asabandhu Samatkanta Namo Gane Sadaruchi Asigitar Gunano Kane Pratita Vasati Stali Itturju Surarjata Bhavang Kuri Jane. These are the 9 external symptoms of Jatarati Sadhaka. Este verso dice cuáles son los 9 síntomas de un Yataratik Sadak. Yesterday I also explained. And also internal symptoms. Entonces ayer lo expliqué que hay 9 síntomas externos, pero también hay síntomas más internos. What is that? Remember? ¿Cuáles son? Make friendship with Vaishnava. Bhagavad Bhakti e Bhagavad Prapti Abhilasa. El primero es First, Bhagavad Prapti Abhilasa. Bhagavad Prapti Abhilasa. Abhilasa means desire. Abhilas significa deseo. Longing. How will attain to Lord? Bhagavad Prapti Abhilasa. Bhagavad Prapti Abhilas significa desear obtener al Señor. Anukulla Abhilasa. Anukulla means which is favorable for bhakti. That desire is coming. Y Anukula Abhilasa significa desear aquello que es favorable para la práctica del bhakti. Our third, Sohridda Abhilasa. Remember. El tercero es Saurita Abhilasa. Sohridda means friendship with the devotees of eternal associate of Krishna. Y esto significa entablar una amistad con aquellos que son devotos y asociados eternos de Krishna. Understand? This is very important. ¿Entienden esto? Esto es muy importante. Just one life you listen again and again. Then next life will be realized. Entonces tal vez ahora no lo entiendan, pero escúchenlo una y otra vez y tal vez su próxima vida lo van a realizar. Understand? You are very great fortune. Just this life you are listening. Entiendan, ustedes ya tienen una gran fortuna porque por lo menos en esta vida ya están escuchando de esto. Understand? Once one devotee asked to Gurudev, Srinarayan Goswami Maharaj. En alguna ocasión un devoto le preguntó a Gurudev, Srila Narayan Goswami Maharaj. Gurudev, you glorified about Rup Sanatan, Vairagya, renunciation. Le dijo, Gurudev, usted glorifica la renunciación
de Rupi Sanatan, su bagaje. And they are sadhana and bhajan. Y como ellos hacían sadhan y vayan. When we will perform bhajan sadhan as like Guru Sanatan, Y le dijo, Gurudev, ¿cuándo vamos a hacer vayan y sadhan como Rupa y Sanatan? then Gurudev told, very seriously Gurudev told, Y entonces Gurudev le dijo de una forma muy seria, now you are a very great fortune. ahora ya eres muy afortunado. Just this life you are listening their life history. ¿Por qué? Porque en esta vida ya tuviste la oportunidad de escuchar su biografía. And how did they perform bhajan and sadhan? Y cómo ellos realizaron vayan y sadhan. This life just to listen. Shravan. Así que en esta vida solamente escuchen, Shravan. Bhakti is, there are 9 limbs of bhakti. Hay 9 ramas del Bhakti. And what are the first limbs of bhakti? ¿Cuál es la primera rama del Hala. Bhakti? Shravan. Shravan. Listening, Harikatha. Escuchar Harikatha. Next life? Kirtan. Next life? Smaran. La siguiente vida entonces hace Kirtan y la tercera hace Smaranam, recordar. Understand? ¿Entienden? So further Narottam Das Thakur saying, Rupa Raghunatha Pade Hoibe Akuti Kabe Hamo Bujavase Jugala Piriti. Understand? Así que entienden esto. So now coming in this way, that I coming back to my subject, Bhajan Rasa. Así que voy a regresar. And in this Bhajan Rasa, there are 2 kinds of sadhak. One is called Jatarati sadhak, another is called Ajatarati sadhak. Entonces voy a regresar a mi tema principal. En este Sri Vayan Rakasha se habla de 2 tipos de sadhakas. Yataratik sadhak y Ayataratik sadhak. And yesterday I also more and more elaborately explained Jatarati sadhak, Roti manifested one's heart and Bhav manifested what the symptom, these things. Y ayer expliqué de una forma más amplia cómo el Yataratik sadhak, el Rati se manifiesta en su corazón y cuáles son sus 9 síntomas externos. Understand? Just one life, listen again and again. Entiendan, por lo menos esta vida solo escuchen una y otra vez. Suddha Satta, Vishayatma, Prema, Sujjang Samabhaka, Ruchi Vichitta Smarshan Kridaso, Bhavochate. And this is the definition of Bhava. Esta es la definición del Bhav. Understand? So now coming and very difficult to become also sadhak. Así que escuchen, también es muy difícil convertirse en un sadhak. Here sadhak means Raganuga sadhak. Very difficult to become Raganuga sadhak. ¿Y sadhak qué significa? Raganuga sadhak. Es muy difícil convertirse en un Raganuga sadhak. Not so easy. No es muy fácil. So Bhakti Rasamrita Sindhu, Srila Rupa Goswami Pad explained who is called Raganuga sadhaka. Así que en el Bhakti Rasamrita Sindhu, Srila Rupa Goswami Pad explica quién es un Raganuga sadhak. Billamangala Dev, sadhaka parikirtita. Billamangal Thakur. It's called sadhaka. Es conocido como un Raganuga sadhaka. You know Billamangal Thakur? ¿Conocen a Bilvamangal Thakur? Who born in South India on the bank of the river of Krishnavena. Que nació en el sur de India, a la orilla del río Krishna. Krishnavena river. Krishna Vinash. He was born in high class Brahman family. Él nació en una familia de muy elevada clase brahmana. He was very learned scholars person. Él era una persona muy erudita. And he married, and his wife, children, and his mother, father. Él se casó y tuvo hijos y estaba con su madre y su padre. In this way, and he performed bhajan and sadhan in his house. He was householder. Y de esta forma él realizaba vayan y sadhan como casado. He followed all the rules and regulations of the Shastra. Él seguía todas las reglas y regulaciones de la Shastra. Understand? He performed all the Brahmanical activities. Él realizaba todas las actividades brahmínicas. There are 6 Brahmanical activities. Hay 6 Brahman karma. actividades brahmínicas. You know? ¿Cuáles son? Do you know or not? ¿La saben o no? You don't know. Jajan, Jajan, Adhan, Uddapan, Dana, Patigraha. There are 6 limbs of Brahmanical activities, Brahman karma. Hay 6 ramas de actividades brahmínicas.
worship to Thakurji, adorar a Thakurji, and also teach to others how to worship to Thakurji. también enseñar a otros cómo adorar a la deidad, Jajan, Adhayan. He also learned Shastra. también aprender Shastra, Adhapan, and he also teach to others about Shastra. también cómo enseñar a otros acerca de nuestra Shastra, Jajan, Adhayan, Adhapan. Perform fire sacrifice. también realizar sacrificios de fuego. Brahman means this is very important activity. Brahman, he will be expert fire sacrifice. Esto para los brahmanas es muy importante. El brahmana debe ser experto en hacer sacrificios Understand? de fuego. For this, they are giving his word, Jagga Sutra. Name is what? Sacred thread. Entonces, ¿por qué Pavitra. por eso al cordón sagrado se le conoce como Yajna Sutra? Understand? So, Jajan, Adhayan, Adhapan, and Dana Patigraha. Dan means he taking donation from Entonces, others. Dan significa también que recibe donaciones. Patigraha, and he also gives donation to others. Y también él da donación a otros. Understand? Brahman taking donation, this hand, and another hand giving. Entonces, ¿entienden? Un brahmana toma donaciones con una mano y con la otra las entrega. Chaitanya Mahaprabhu, he was born in Brahman family. Sri Chaitanya Mahaprabhu nació en una familia brahmana. Look, Mahaprabhu himself, he is also following all the rules of Brahmanical activities. Y Mahaprabhu mismo siguió todas las reglas y regulaciones de las actividades brahmanicas. One hand he is taking. Con una mano, Let's look, one hand, right hand, he raised. He is taking money, taking donation. entonces Mahaprabhu entiende con su mano derecha, él la tiene arriba porque está recibiendo donación. Mahaprabhu is taking donation from whom? ¿De quién está recibiendo donación Mahaprabhu? Radhika. De Srimati Radhika. Radha Prem. Hey, Radha Rani is giving. Está recibiendo Radha Prem. And testing. Oh, this fruit is very nice. Y lo está probando y está diciendo, ok, este sabor es muy bueno. Then Chaitanya Mahaprabhu, left hand down and giving. Take this. Y entonces la mano izquierda de Mahaprabhu, ¿por qué está hacia abajo? Porque él ahora le está diciendo, tomen esto. Is it true or wrong? ¿Esto es cierto o no? Why Mahaprabhu raises one hand and another hand down? Porque Mahaprabhu está levantando una mano y la otra la tiene He's hacia abajo. taking prema fall from Srimati Radhika Radha Prem. Él está tomando el prem de Srimati Radhika. And testing. Very tasty. Y lo está saboreando y está diciendo, oye, esto está delicioso. And simultaneously is giving donation. Take. Y simultáneamente Give Mahaprabhu está dando toda esta donación, está dando este premio. So Brahman means this way. Jajan, Adhan, Adhapan, Dana, Patigraha. Así que esto significa ser brahmana. So Bilamangal Thakur, he was born in Brahman family and he followed all the Brahmanical activities, Brahman Dharma. Así que Bilvamangal Thakur estaba siguiendo todas las actividades brahmanicas. And he has vast of knowledge of the scriptures. Y él tenía un Shastra conocimiento Gyan. vasto de las escrituras. And Veda Adhayan. He studied Vedas. Él estudiaba los Vedas. But Bilamangal Thakur, he was Rasik Vaishnava. Pero Bilvamangal Thakur era un Rasik Vaishnava. Always absorbed in Ras Madhurya Katha. Siempre estaba absorto en Rasa Madhurya Katha. Understand? ¿Entienden? One day, his friend came Un día uno de sus amigos vino and told to Bilamangal, y le dijo a Bilvamangal, hey Brahman Thakur, hey Brahman Thakur, you have so much interest about Ras Madhurya Katha. tú tienes mucho interés acerca del Madhurya Katha. Listen, other side of the river of Krishna Virna, one lady, her name is Chintamani. Escucha, del otro lado del río hay una mujer que se llama Chintamani. And she speaks very nice, beautiful Ras Madhurya Katha. Y ella habla un muy bello y buen Madhurya Katha. Some person saying she was prostitute, but some person saying no, she was not prostitute. Algunas personas dicen que Chintamani era una prostituta, pero no, Chintamani no era una prostituta. Understand? In this commentary,
different Acharya in their commentary also explain this way. Actually, Chintamani, she was not prostitute. De hecho, nuestros acharyas comentan en diferentes lugares que Chintamani no era una prostituta. And Kechit Vadandi, some people are saying she was prostitute, but actually she was not prostitute. Algunas personas dicen que Chintamani era una prostituta, pero no era una prostituta. But she was very high class devotee also. Speaks very nice, beautiful Rasmadhurya Katha. Ella también era una devota, de hecho, de una muy alta clase. Ella hablaba un Harikatha, un Raskatha muy dulce. So for this regard, many people used to come in her place and listen Harikatha. Y debido a esto es que mucha gente iba a su lugar a escuchar su Harikatha. And with her different sentiments, she expressed Katha. Con sus diferentes sentimientos, ella explicaba su Harikatha. And with her bodily expression, expressed. And so for this regard, everybody attracted with her sweet Rasmadhurya Katha. Y entonces, de hecho, ella movía sus manos y hacía expresiones corporales para explicar el Harikatha, y debido a esto todo el mundo estaba sumamente atraído por su Harikatha. Ras Katha should be express your sentiments with your limbs and body, then everybody will be attracted. ¿Entienden esto? El Raskatha debe ser explicado con expresiones corporales, pero también con tus sentimientos. De esta forma todo el mundo va a estar atraído. As like Narad Rishi, he played the Veena and expressed the sentiments. Así como Narada Rishi, que él toca la Veena y está explicando sus sentimientos. Then everybody attracted. Narada Rishi's Harikatha. Y entonces todo el mundo está sumamente atraído al Harikatha de Narada Rishi. Give an example. If you play Mridanga, very nice. Entonces, por darles un ejemplo, si ustedes tocan la mridanga de una forma muy dulce, but you not express your limbs and body playing Mridanga, you are as like and inert. Entonces, pero ustedes no expresan sus sentimientos en el momento que tocan la mridanga, son como as like machine. You know, machine? Nothing. But when you play Mridanga, harmony, any your instrument, express your sentiments. Then everybody attracted with you. Entonces no pueden estar inertes. Si ustedes tocan la mridanga, tienen que explicar sus sentimientos para que todo el mundo se atraiga a su forma de tocar. This is true, wrong? How to play Mridanga? If you play Mridanga and dancing, singing, and express your sentiments, eyes, nose, hands, then everybody attracted. Entonces, por ejemplo, cuando tocan mridanga, ustedes cantan, ustedes bailan y mueven las manos y mueven los ojos, y entonces por eso todo el mundo se atrae a Otherwise, just you are playing mridanga and close your eyes. People are not so much interested. Pero si ustedes tocan la mridanga nada más sentados con los ojos cerrados y pegándole la gente no va a estar interesada. This is true. This is the symptom. So I am saying because Bilamanga, Chintamani, when she sang any song, beautiful song, then she expressed her sentiments with her limbs and body. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque Chintamani cada que recitaba algo o cantaba una canción, ella expresaba todos sus sentimientos con su cuerpo. This is called Natta Kala. Natta Kala. Kala means art. Kala means art. Esto se llama Natta Kala. Kala significa arte. And if you dancing, singing, anything, and you show your expression, sentiments with art, then everybody will be also attracted with you. Si tú cantas, bailas y expresas todos tus sentimientos con tu cuerpo, todo el mundo se va a atraer. This is true. ¿Es cierto o no? That's what he's saying. What is saying? Dhani nachat dekhi, sohag chand badani, dhani nachat dekhi. Sohag chand badani, dhani nachat dekhi, dhani nachat dekhi. Jemni nachene nayak tem, jemni nachene rai, jemni nachen. I just forget. Jemni nachen nagar, temni nachen rai. Swag chand badani dhani nachat dekhi, swag chand badani dhani nachat dekhi.
जेमनी नाचन नागर तेमनी नाचन राई सुहाग चांद बदनी धनी नाचत देखी. If you go Brajvasi, they all sing. Understand? Sometimes they gopis dress, they will be attacked. Entonces entienden esto, por ejemplo, así cantan y bailan los Brajavasis y en algunas ocasiones usan gopi dress. So now coming in this, what I am saying, because Chintamani, when she sang any song, but anything, she expressed her sentiments with her limbs and body. ¿Por qué les digo esto? Porque Chintamani cada que cantaba una canción expresaba todos sus sentimientos con su cuerpo. And her melody is very sweet, everybody attracted. Y también sus melodías eran muy dulces y todo el mundo estaba atraído por ellas. So for this regard, one day, one friend of Bilamangal Thakur told to him, you may come with me and attend and the Harikatha of Chintamani. Entonces, por ese motivo, un día un amigo de Bilamangal Thakur le dijo, ok, ven conmigo y vamos a atender el Harikatha de Chintamani. And Bilamangal Thakur, actually he was a Rasik Vaishnava. De hecho, Bilamangal Thakur era un Rasik Vaishnava. He was not ordinary person, or Rasik Vaishnava. No era una persona ordinaria, era un Rasik Vaishnava. He took Diksha from Somagiri. Él tomó Diksha de Somagiri. Here the first sloka is also explained. Chintamani rijayati Somaguri gurur me siksha guruscha bhagavano sikipincha mauli. Krishna Karnamrit, first sloka. Chintamani rijayati Somaguru gurur me siksha guruscha bhagavano sikipincha mauli. Bilamangal Thakur, he received Diksha mantra from one high-class Vaishnava guru. Entonces, His name, Somagiri. Recibió el Diksha mantra de un guru de la más exaltada clase, su nombre era Somagiri. So now every day he used to go in the place of Chintamani and listen her very sweet katha, Rasmadhurya katha. Entonces, después de esto, él solía ir todos los días al lugar del Chintamani a escuchar el Rasa Madhurya Katha. In this way, few months passed. Y de esta forma pasaron varios meses. Then one day, Bilamangal Thakur's father left body. Y después de un día, el padre de Bilamangal Thakur dejó el cuerpo. According to the Vedic culture, you have to perform some ritual festival of your father ceremony. Entonces, por ejemplo, si de acuerdo a la cultura védica, si tu padre deja el cuerpo, tú tienes que hacer un tipo de ceremonia como para funeral. Bilamangal Thakur, he called many Brahmanas, that is called Brahman Bhoj, for the ritual ceremony of his father death. Y entonces Bilamangal Thakur llamó a varios brahmanas, esto se llama Brahman Bhoj, que significa que ellos vienen para celebrar los ritos funerales de su padre. And he prepared many kinds of delicious and prasad offered to Lord Krishna, and he had to offer to Brahmanas, that is called Brahman Bhoja. Y entonces hicieron diferentes tipos de preparaciones que ofrecieron al Señor Krishna y después todo este prasad lo dieron a los brahmanas y también junto con donaciones. But that day, some Brahman, they used to come in his house a little bit late. Pero ese día un brahmana llegó a su casa un poco tarde. So for this regard, Bilamangal Thakur is very eager to go the place of Chintamani. Pero Because I have to listen every day he is going. Pero Bilamangal Thakur estaba muy deseoso ya de ir a escuchar Harikatha de Chintamani. ¿Entienden esto? Porque todos los días él solía ir. But that time Brahmanas came little bit late. Pero ese día los brahmanas llegaron un poco tarde. But Bilamangal Thakur could not survive himself to meet with Chintamani. Pero Bilamangal Thakur no podía sobrevivir a sí mismo ir y escuchar el Harikatha de Chintamani. So Bilamangal Thakur took all the prasad on his gamcha and bunch. Así que Bilamangal Thakur tomó todo el prasad, lo puso en su gamcha y vámonos. Then he ran away towards place of Chintamani. Entonces él fue corriendo al lugar de Chintamani. Then his wife told, hey, my husband, where are you going?
Y entonces su mujer dijo, hey, esposo, ¿hacia dónde vas? Today, your father's ritual ceremony, Shraddha. Si hoy es la ceremonia de funeraria de tu padre, hoy es la ceremonia de Shraddha. Without feeding Brahman Bhoj, where are you going? Y entonces, ¿a dónde vas sin haber alimentado a los brahmanas? But Bilvamangal Thakur did not listen his wife any instruction. Pero Bilvamangal Thakur no escuchó ninguna instrucción de su esposa. He took all the prasad and ran towards Chintamani. Él tomó todo el prasad y corrió para ver a Chintamani. Then his wife running behind him, hey, don't go. Y entonces su esposa corría atrás de él y le dijo, espera. Today if you not feed Brahmanas, you will go here. Y le dijo, si tú, el día de hoy tú te vas y no alimentas a los brahmanas, entonces te vas a ir al infierno. Bilvamangal Thakur did not listen. Y Bilvamangal His wife's advice, nothing. No escuchó los consejos de su esposa. So Bilvamangal Thakur also chasing behind to him. Así que Bilvamangal Thakur corrió, su esposa corrió atrás de él. In the meantime, big storm came. Y en ese momento vino una gran tormenta. And heavy rain. Una lluvia pesada. One snake came out from the hole. Y en ese momento una serpiente salió de un agujero. Very poisonous snake. Una serpiente muy venenosa. And bite the wife of Bilvamangal Brahmani. Y en ese momento mordió a la Brahmani, a la esposa de Bilvamangal Thakur. Their Bilvamangal wife left body and rolling on the ground. Y entonces en ese momento la esposa de Bilvamangal Thakur dejó el cuerpo y comenzó a rodar en el piso. Understand? And Bilvamangal Thakur's wife fell down on the ground and rolling, as like mango falling down from the trees and rolling. In the same way, Bilvamangal Thakur's wife left body and rolling on the ground, going. ¿Entienden esto? Cuando la serpiente venenosa la mordió, ella cayó al suelo y de esta forma comenzó a rodar. But Bilvamangal Thakur, he did not turn his face back. Pero Bilvamangal Thakur aún así no volteó su cara. Because his mind completely absorbed how to meet with Chintamani. Porque su mente estaba completamente absorta en cómo encontrarse con Chintamani. And then when Bilvamangal Thakur came on the bank of the river, y entonces cuando Bilvamangal llegó a la orilla del río, and that time river completely full of flame and full of water, y en ese momento, and also strong current. En ese momento estaba todo inundado, había muchísima agua y había una corriente muy fuerte. Then Bilvamangal Thakur is thinking, how will cross the river? Y Bilvamangal Thakur dijo, ¿cómo voy a hacer para cruzar el río? Then just he saw one log. Entonces él vio como un tronco. And hold one hand and another hand. And y entonces se agarró de una mano y con la otra empezó a moverla así en el agua. Then he came in the house of Chintamani. Y entonces después llegó a la casa de Chintamani. Then the heavy rain and storm for the Chintamani, she closed her door. Y entonces como había una tormenta, Chintamani había cerrado su puerta. But Bilvamangal Thakur loudly called out her, Chintamani, but storm, big storm, and some not enter in her house. Pero Bilvamangal Thakur fuertemente la llamaba Chintamani, pero no se alcanzaba a escuchar nada debido a que la puerta estaba cerrada y había una lluvia. Then Bilvamangal Thakur saw one rope in the wall. Y entonces en eso Bilvamangal Thakur vio que en la pared había una cuerda. Then he caught the rope. Entonces se agarró de la cuerda. And jumped the wall. Y entonces saltó la pared. And fell down in front and the door of Chintamani. Y entonces cayó al momento que saltó enfrente de Chintamani. In the meantime, Chintamani, she opened her door. Y en ese momento, como cayó delante de su puerta, Chintamani la abrió. Then Bilvamangal Thakur almost faint in front of her door. Y vio que Bilvamangal Thakur estaba casi desmayado enfrente de su puerta. Then Chintamani gave some water in his mouth. Y entonces Chintamani le puso algo de agua en su boca. Then Bilvamangal Thakur returned back his consciousness. Y entonces Bilvamangal Thakur regresó a la conciencia. Then Chintamani asked, hey Bilvamangal,
Yesterday you told, today your father, ritual ceremony, you would not come. Why you have come? Y entonces Chintamani le dijo a él, Vilmamangal, ¿por qué has venido el día de hoy que no hoy era la ceremonia funeraria de tu padre? Today you have to feed to Brahman Bhoj. Le dijo, hoy tú tenías que haber alimentado a los brahmanas. But without feeding the Brahman, why have you come here? Pero ¿por qué has venido sin haber alimentado a los brahmanas? Then Bilamangal told Chintamani, I cannot control my mind. Y entonces en ese momento Vilmamangal dijo, oh Chintamani, yo no puedo controlar mi mente. Then Chintamani asked, how did you cross the river? Y entonces Chintamani dijo, ¿cómo fue que hiciste para cruzar el río? Big storm, heavy rain. Porque hay una gran tormenta y lluvia muy fuerte. No, I also hold one log, then I cross the river. Dijo, ok, me agarré de un tronco y entonces de esa forma fui cruzando el río. Log? What is the log? Then Chintamani came on the bank of the river, so there is a log. There is a dead body of his wife. Y entonces le dijo Chintamani, lo que agarraste no era un tronco, era el cuerpo o el cadáver de tu esposa. How did you cross my wall? Dijo, ¿y cómo cruzaste la pared para llegar a mí? I hold one rope. Y le dijo, me agarré de una cuerda. Where is the rope? Y ella le dijo, ¿y dónde está la So cuerda? one poisonous snake. Y le dijo, no era una cuerda, era una serpiente. Enter in the hole and outside little bit his tail. Y entonces él tenía por la parte de afuera como una mordida. So Bilamangal, he hold that tail of that poisonous snake and jumped. Y entonces Vilmamangal Thakur pensó que era una cuerda, pero agarró la cola de la serpiente y la aventó al otro lado de la pared para saltar. Then Chintamani she told, y entonces Chintamani dijo, Bilamangal, is so much attachment with me. Dijo, hey Vilmamangal, tú tienes mucho apego por mí. My body is what? The bag of stool. Mi cuerpo es una bolsa de excrementos. Why you attached with me this? ¿Por qué estás apegada a mí de esta forma? This attachment you offer to Krishna. Este apego ofréceselo a Krishna. Then your life will be successful. Y entonces tu vida va a ser exitosa. Then you take darshan to Lord Krishna. Y entonces vas a poder tomar darshan directo del Señor Krishna. How you are stupid and nonsense. Como eres un estúpido sin sentido. You go Vrindavan. Le dijo, ve a Vrindavan. She told. And take darshan, then you take darshan to Krishna, then your life will be successful. Y entonces ve allá y toma darshan de Krishna y de esa forma tu vida va a ser exitosa. These types of attachment you offer to Krishna and go to Vrindavan, then your life will be successful. Y este tipo de apego ofrécelo a Krishna y coloca Vrindavan y entonces tu vida va a ser exitosa. In this way, Chintamani she used some harsh words. Y entonces de esta forma Chintamani usó palabras duras. Then Bilamangal Thakur little bit pain in his heart. Y entonces Vilmamangal Thakur sintió algo de dolor en su corazón. Then Bilamangal Thakur he proceeded to Vrindavan. Y entonces después de ahí Vilmamangal Thakur procedió a ir a Vrindavan. He was walking. On the way, then he became very thirsty. Y entonces él iba caminando y en el camino tuvo mucha sed. And that time he saw one bride, young bride, new bride. Y en el camino vio a una novia joven. And she came in the well to fetching water. Y entonces vio como ella había ido ahí para el río para tomar agua. You understand? And Bilamangal Thakur told her, give me some water. Y entonces Vilmamangal Thakur le dijo a ella, dame un poco de agua. Bilamangal Thakur drinking water and the new, what is called, bride, giving water. Then Bilamangal Thakur looking her face. Y entonces la mujer le dio un poco de agua en sus manos y entonces cuando se la dio Vilmamangal Thakur empezó a ver a la recién casada a la cara. Understand? Drinking water this way
and looking her face. ¿Entienden? Él estaba con el agua en las manos, pero estaba viendo su rostro. Right? New bride, so very beautiful, her face also. Y entonces esta recién casada tenía un rostro muy bello. What is called? What is called? Moon. Chandranani. First is look like fresh moon. Y entonces ella tenía un rostro que parecía como la luna nueva. This is true wrong. And especially at the time of marriage ceremony, and bride and bridegroom, and very nicely decorate, and you are thinking very nice, and new moon, and there is not new moon, there is called what moon? Full moon. Y de hecho, por ejemplo, cuando en una ceremonia de matrimonio el novio y la novia los decoran perdón, de una forma muy bella y su rostro queda como la luna llena. So Bilamangal Thakur just even looking her face. Y entonces Bilvamangal Thakur solo estaba viendo el rostro de ella. Then Bilamangal Thakur again he also realized. Y entonces Bilvamangal Thakur en ese momento realizó. Why my mind attached with the lady? ¿Por qué mi mente está apegada a una mujer? I have to give chastisement to my eyes. Tengo que darle un castigo a mis ojos. And then after a few minutes, the new bride, she returned back her home. Y después de eso, después de unos minutos, la mujer, la recién casada, regresó a su hogar. Bilamangal Thakur came her house. Y Bilvamangal Thakur regresó. Asked the new bride. Entonces, siguió a la recién casada a su casa. And give your, what is your hairpin. Y le dijo, dame tu pinza del cabello. She was very simple lady. Y ella era una mujer muy simple. Oh, maybe the sadhu he is walking, maybe some thorn and stuck in his feet. Y entonces ella es una mujer muy simple y dijo, ok, tal vez este sadhu ha estado caminando mucho y tal vez tiene una espina en el pie. She gave her hairpin in the hand of Bilamangal Thakur. Y entonces le dio la pinza que tenía en el cabello y se la puso en la mano a Bilvamangal Thakur. Then Bilamangal Thakur took that the hairpin and stuck in his eyes. Y entonces Bilvamangal Thakur tomó las pinzas y las clavó en sus ojos. Completely. And blood falling down. Y entonces comenzó a caer sangre de sus ojos. Two eyes completely blind. Sus ojos estaban completamente ciegos. And blood running down. Y sangre caía de sus ojos. Then Bilamangal Thakur is thinking, I have to go Vrindavan. Y entonces después de esto dijo Bilvamangal Thakur, tengo que ir a Vrindavan. Then Bilamangal Thakur he was running towards Vrindavan. Y entonces Bilvamangal Thakur comenzó a correr hacia Vrindavan. On the way Krishna came and disguised the form of a cowherd boy. Y entonces en el camino Krishna vino y tomó la forma de un vaquero, de un niño. Krishna told to Bilamangal, hey Bilamangal, where are you going? Where are you going? Y entonces Krishna le dijo a Bilvamangal, hey Bilvamangal, ¿hacia dónde vas? Then Bilamangal Thakur told, I am going to Vrindavan. Y Bilvamangal Thakur le dijo, voy hacia Vrindavan. I want to meet with Krishna. Quiero encontrarme con Krishna. Then Krishna told, yes, you are going to Vrindavan. Also, I am going to Vrindavan. Y entonces Krishna le dijo, sí, si tú vas para Vrindavan, yo también voy para Vrindavan. Then Bilamangal Thakur asked, what is your name? Y Bilvamangal Thakur le dijo, ¿cuál es tu nombre? Then Krishna told, everybody called me Kana. Y entonces Krishna le dijo, todo el mundo me llama Kana. This is my nickname. Everybody called me Kana, Kana. Kanai means Kana. Este es mi apodo, Kana. Bilamangal Thakur. So Bilamangal Thakur again asked, why you have come here? What you are doing here? Y entonces Bilvamangal Thakur le dijo, ¿y tú qué haces aquí? Then Krishna, who disguised in form of cowherd boy. Y entonces Krishna, que estaba en la forma de un niño vaquero, he told, actually, now we are herding the cows. le dijo, de hecho estoy aquí pastoreando las vacas. I have two duties here. I have two duties here. Y tengo dos deberes aquí.
One who lose their path, I also showing the perfect path. Uno, aquel que pierde el camino correcto, yo le vuelvo a mostrar el camino. And one who derails from the path, then I will also showing the path how to go Vrindavan. Alguien que se desvió del camino correcto, yo lo vuelvo a poner en el camino y le enseño cómo ir a Vrindavan. Understand? That means Krishna what is saying? By the from karma, gyan, yoga, tapasya, no one can attain to Vrindavan. You have to perfect bhakti yoga. Entonces, ¿entiendes lo que está diciendo Krishna aquí? Por la práctica del Jnana Yoga Tapasya, tú no puedes ir a Vrindavan. Solamente Él te puede llevar a Vrindavan. Only practice bhakti yoga, you may attain to Vrindavan. Otherwise, any method, you cannot attain to Vrindavan. Solamente a través de la práctica del Bhakti Yoga puedes llegar a Vrindavan. Bhakti reva nati, bhakti reva darsati, bhakti vasa, purusha, bhakti reva bhuvasi. There are so many glorifications about bhakti, devotion service to Lord. Hay muchas glorificaciones acerca del Bhakti, el servicio devocional al Señor. Or another, I am herding the cows. Y la otra es que yo estoy pastoreando a las vacas. Cow means is what? Go. Go means senses, indriya. Y entonces cow o vaca, ¿qué significa? En sánscrito go. ¿Y qué significa go? También significa sentido. That means I control the senses of the devotees. Y entonces, ¿qué está diciendo Krishna aquí? Que Él es el que controla completamente los sentidos. External Krishna, he is herding the cows. ¿Entienden? Externamente Krishna está pastoreando las vacas. Internally Krishna, he controls the senses, all the devotees. Y entienden, internamente Krishna está controlando los sentidos de los devotos. But Krishna told, I am herding the cows, and another those who derails their path, I also control and showing to the how to attain to Vrindavan. ¿Entienden lo que Krishna está diciendo aquí? Krishna dijo, de alguna forma estoy pastoreando a las vacas y mi otro deber es mostrarle el camino correcto a la gente de cómo llegar a Vrindavan. Then Krishna told, you are going Vrindavan, so I am going also to Vrindavan, you come with me. Y entonces Krishna le dijo a Bilvamanga, le dijo, tú también vas para Vrindavan, yo también, así que ven conmigo. And Krishna told, okay. Krishna hold the hand of Bilamangal Thakur. Y entonces Krishna tomó la mano de Bilvamanga Thakur. They are both friends. Y ahora entablaron una amistad. Now Bilamangal Thakur completely blind. Y Bilvamanga Thakur era completamente ciego. And Krishna, he is holding his hands, a hand, and walking both together. Y Krishna le tomó de la mano y ambos iban caminando juntos. Then Krishna asked Bilamangal, y después Krishna le preguntó a Bilvamanga, yeah, I heard you born in high class Brahman family. Yo escuché que tú has nacido en una familia brahmana de muy elevada clase. You have vast of knowledge, Shastra Gyan. Que tienes mucho conocimiento, que tienes el Shastra Gyan. Could you glorify some Krishna Katha? ¿Por qué no glorificas algo de Krishna Katha? And then Bilamangal Thakur, of course, why not? Y entonces Bilvamanga Thakur dijo, claro que sí, ¿por qué no? When Bilamangal Thakur, he was learned in scholar's person. First, this is very quick. He recited many slokas about Krishna, Lila Katha in Vrindavan. Y entonces Bilvamanga Thakur era un devoto muy erudito y con conocimiento. Entonces rápidamente comenzó a recitar slokas para glorificar a Krishna en Vrindavan. And Krishna is very happy and listening. All the slokas manifested from the mouth of Bilamangal Thakur. Y entonces Krishna estaba muy feliz escuchando todos los shlokas que salían de la boca de Bilvamanga Thakur. Later composed in a book that is called Krishna Karnamrit Grantha. Y después más tarde él compuso un libro que se llama Krishna Karnamrita. And Karna Amrit. Karna means ears, Amrit means nectar. Krishna, he is drinking sweet nectar of Braj Katha. ¿Qué significa Krishna Karnamrita? Karna significa oídos, Amrit, néctar, que está bebiendo Krishna, ese néctar del Harikatha a través de sus oídos. Now in this way Krishna and Bilamangal Thakur both are walking. Y ahora Krishna y Bilvamanga Thakur comenzaron a caminar y a caminar. When they came about Vrindavan. Y cuando llegaron a Vrindavan. And then Krishna disappeared from the hand of Bilamangal Thakur. En ese momento Krishna desapareció de la mano de Bilvamanga Thakur. They'll be able to realize, oh, where is the hand of Kanai?
Y Bilvamangal Thakur se sorprendió y dijo, hey, ¿dónde está Kanai? That time Bilamangal Thakur realized, oh, he's not ordinary cowherd boy. Y entonces en ese momento He's Krishna. Bilvamangal Thakur se dio cuenta que no era un niño vaquero ordinario. Sino That que era time Krishna mismo. Bilamangal Thakur, he chastised to Krishna. Y en ese momento Bilvamangal Thakur castigó a Krishna. Very sweet slok Bilamangal Thakur he recited. You must learn. Él recitó una shloka muy dulce que ustedes deben de aprender. And hastam utkittam jati. Hey Krishna, may you go out my hand. Y entonces dijo, tal vez Krishna se haya ido de mi mano, But you can't go out from my inner court of heart. pero no ha podido salir del fondo de mi corazón. Paurusang ganayami. If you go out from my heart, Hriday, then you are very perfect, you are very powerful person. Entonces, si tú sales de mi corazón, Hriday significa que eres una persona muy poderosa. Braje prasiddhang navanita chaurang gopanganan chadukula chaurang aneka janamar jita papa chaurang chaurang agraganang purusang namami. Bilamangal Thakur, he recited very nice verses, glorification about Krishna in sweet Vrindavan. Entonces, Bilvamangal Thakur recitó estos versos acerca de la dulzura de Krishna en Vrindavan. Then Krishna returned back, Después Krishna regresó. and Krishna told Bilamangal, I am very happy with Krishna you. le dijo a Bilvamangal, estoy muy feliz. Now you are very eager my darshan. Ahora estás muy deseoso de tomar mi darshan. Now you transcendentalize. Ahora con tus ojos trascendentales. Because his external eyes you are blind. But I am giving you transcendental eyes. Pero como él ya había perdido sus ojos externos, Krishna le dio ojos trascendentales. So now you can take darshan my beautiful form. Así que ahora puedes tomar darshan de mi bella forma. Brahma, Shiv, Narad, all they are hankering to take my darshan. Now I am giving darshan to you. Brahma, Shiva, Narada, todos ellos están muy deseosos de tomar mi darshan, pero ahora yo te lo estoy dando a ti. That time Bilamangal Thakur become very happy and take darshan to beautiful form of Krishna. Y en ese momento Bilvamangal Thakur se puso muy feliz y tomó darshan directo de la forma de But without Srimati Radhika, Krishna darshan is half darshan, no? It's not full. Pero sin Srimati Radhika, el darshan de Krishna es como medias. Then Radha Krishna also came, manifest in there. That Bilamangal Thakur, he took darshan, Jugal Judi darshan. The conjugal mood, a conjugal form he took darshan. Entonces después llegó Radha y entonces ahora sí Bilvamangal Thakur pudo tomar darshan de Radha y Krishna en su forma conyugal. Actually, I briefly tell you, this is the life history of Bilamangal Thakur. He is called perfect sadhaka. For this regard, Rupa Goswami Pad, Bhakti Rasamrita Sindhu explained, Bilamangaladev sadhaka parikirtita. Bilamangal Thakur, actually he is called perfect sadhaka. A perfect sadhaka. Y de hecho solamente les estoy hablando de la vida e historia de Bilvamangal Thakur, pero sí la Rupa Goswami Pad en su Bhakti Rasamrita Sindhu glorifica a Bilvamangal Thakur y dice como él es el sadhaka perfecto. So, for their Bhakti Rasamrita Sindhu, also who is called sadhak, who is called siddha, their definition is there. Y de hecho en el Bhakti Rasamrita Sindhu viene la definición de lo que es sadhak, de lo que es siddha, todo esto está ahí. So now come with, I am saying because here Bhajan Rahasya Grantha. Two kinds of sadhaka. One is called Jatarati sadhak, another is called Ajata Rati sadhak. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque el Srivayan Rahasya dice que hay dos tipos de practicantes. El primero es Yataralik sadhak y el segundo es Ayataralik sadhak. Yesterday I told also two kinds of upasana, worship your deities Vigraha Seva. Y también ayer les hablé que hay dos tipos de upasana para poder adorar a su deidad o a su Vigraha. Could you remember? Mantramaya upasana and sarasika upasana. El primero es Mantramaya upasana y el segundo es Swarashiki upasana. Those are high class, exalted Rasik Vaishnava, Uttam Mahabhagat. They also Ashtakali Lila, they are remembering Ashtakali Lila. That is called Sarasiki. Aquellos que son devotos muy elevados del Señor están en Mantramaya, Swarashiki upasana. Ellos están recordando todo el tiempo el Ashtakali Lila de Krishna. Understand?
And Ashtakali Leela not for everybody. Don't imitate. Some people are saying, oh, I want to meditate Ashtakali Leela. Not possible. ¿Entienden esto? El Asta Kalila Lila de Krishna no está disponible para todos. Algunas personas dicen, yo voy a meditar en el Asta Kalila Lila, pero eso no es posible, no están cualificados. One day, one devotee asked Gurudev, Srila Narayan Goswami Maharaj. Un día un devoto le preguntó a Gurudev, Srila Narayan Maharaj. He told Gurudev, could I remember Ashtakali Leela? Le dijo, Gurudev, yo puedo recordar el Asta Kalila Lila. Then Gurudev told, Krishna, he what is called chastised, no? And chastised one Kalyanag. Or how possibly 8 Kalya, Ashtakali. Kalya? Because Asta Kalya. Kalya. He only chastised one, but he wants to see 8 Asta. Entonces ahí Gurudev Srila Narayan Maharaj le contestó de esta forma, dijo, ok, Krishna castigó a un Kalya, ¿no? Entonces Asta Kalya quiere decir que quieres que castigue a 8. And so that means is that ordinary sadhak should not imitate Ashtakali Leela. Entonces, ¿qué significa esto? Que los sadhakas ordinarios no pueden imitar al Ashtakali Leela. This Ashtakali Leela, who can remember? Those are high class, exalted, Uttam Mahabhagavat. ¿Quiénes pueden recordar este Ashtakali Leela? Aquellos que son devotos muy exaltados, Uttam Mahabhagavat. But general, everybody can. Mantrami Upasana and worship your Ishtadev and collect some mantras. That is called Mantrami Upasana. Pero de forma general todo el mundo puede practicar mantra Mayupasana y comenzar a adorar a su Ishtadev colectando shlokas. Just I given you are chanting Gopal mantra or Krishna mantra. That is called also Mantrami Upasana is there. Les voy a dar un ejemplo. Ustedes están cantando el Gopal mantra, entonces esto también es llamado mantra Mayupasana. Understand? Krishna Govinda and Gopijana Vallavi there. ¿Entienden? Ustedes cantan Krishna Govinda y Gopijana Vallabha. So I'm not going too deep, but this is that. So here is also in this Bhajan Rahasya Grantha, how to meditate to Lord. Mantrami Upasana and Sarasika Upasana. This Sarasika Upasana only reserved for those who are Uttam Mahabhagavat. Entonces pueden entender esto, en este granta se habla de estos dos tipos de meditación, Sarasika Upasana y Mantra Mayupasana. Y Sarasika Upasana solo es para aquellos que son Uttam Mahabhagavat. Bolo Vrindavan Bihari Lal ki, Bolo Govinda Bala Hari Gopala Bolo Govinda.